de ser la gran promesa del fútbol brasileño a sumar solo 160 minutos en 4 meses. ¿Qué está pasando con Endrick en el Real Madrid? Julio de 2024. El Santiago Bernabéu se prepara para recibir a uno de los talentos más brillantes del fútbol mundial. Endrick Felipe, recién cumplidos los 18 años, pisa por primera vez el césped del estadio como jugador del Real Madrid. Las expectativas son estratosféricas. Los aficionados sueñan con ver al nuevo Ronaldo Nazario. La directiva ha invertido 35 millones de euros en este diamante brasileño. Todo está preparado para el nacimiento de una nueva estrella. Pero hoy, apenas 5 meses después, la historia que estamos presenciando es muy diferente a la que todos imaginamos. Endrick no está brillando en el Bernabéu, no está acumulando minutos, no está cumpliendo con las expectativas. En cambio, está perdido, desorientado, atrapado en una situación que ni él ni nadie en el club parecen saber cómo resolver. Los números son brutales. En 4 meses de competición, Endrick ha disputado solo 160 minutos repartidos en 15 encuentros. Son apenas 2 partidos completos en todo este tiempo. Ha marcado 2 goles y ha dado una asistencia. Cifras que sobre el papel no están mal, pero que resultan insuficientes para un jugador que llegó con la etiqueta de futuro del Real Madrid. Carlo Ancelotti, el entrenador que ha ganado prácticamente todo en el fútbol, parece no tenerle confianza. El joven brasileño apenas aparece en los esquemas de rotación del técnico italiano. Cuando juega son minutos testimoniales, migajas al final de partidos ya decididos. Y mientras tanto, Endrick observa desde el banquillo cómo sus sueños se desvanecen partido tras partido. Para entender la magnitud de esta situación, debemos retroceder y conocer quién es realmente Endrick. Este no es un jugador cualquiera. Estamos hablando de alguien que ha roto todos los moldes desde que era un niño. Endrick Felipe Moreira de Souza nació en Vila Guaira, Brasil, en una familia de condiciones muy modestas. En su emotiva carta publicada en The Players Tribune, el propio jugador lo expresó con claridad. En nuestra familia no nacimos en la abundancia. Nacimos para el fútbol. Con solo 10 años, Endrick tomó una decisión que cambiaría su vida. Convertiría el fútbol en su forma de darle un futuro mejor a su familia. Y lo logró. En el Palmeiras, Endrick no solo jugó, sino que deslumbró. Disputó 82 partidos y anotó 21 goles, superando los registros de Vinícius Jr. y Rodrigo Goes cuando tenían su edad. Estos números no son anecdóticos. Estamos hablando de un adolescente que ya superaba las marcas de 2 jugadores que hoy son pilares del Real Madrid. Su explosión fue tal que la selección brasileña no pudo ignorarlo. Endrick debutó con la verde-amarela y se convirtió en el jugador más joven en marcar tanto en Wembley como en el propio Santiago Bernabéu, vistiendo la camiseta de Brasil. Estos no son logros menores, son hitos históricos que solo los verdaderos prodigios alcanzan. El Real Madrid lo vio claro. En diciembre de 2022, cuando Endrick apenas tenía 16 años, Florentino Pérez cerró su fichaje. 35 millones de euros por un adolescente que ni siquiera podía llegar a España por las normativas FIFA sobre transferencias de menores. El club esperó 584 días hasta que Endrick cumplió 18 años en julio de 2024 para finalmente incorporarlo. La paciencia, la inversión y sobre todo las expectativas eran inmensas. Cuando finalmente llegó el momento del debut, Endrick no decepcionó. El 25 de agosto de 2024, en el partido contra el Real Valladolid en el Santiago Bernabéu, el joven brasileño entró desde el banquillo. 10 minutos. Eso fue todo lo que necesitó. Un control orientado, aguantando la presión de un rival, y un latigazo con la pierna derecha que se coló por el palo del portero. Gol. El Bernabéu estalló. Endrick había marcado en su debut en la Liga con el Real Madrid, con su familia observando desde la grada, viviendo ese momento que tanto habían soñado juntos. Y con ese gol, Endrick no solo se estrenó como goleador, sino que pulverizó varios registros históricos del club. Se convirtió en el jugador más joven del Real Madrid en anotar en su debut en la Liga en el siglo XXI, con apenas 18 años y 35 días, superando a Rafael Varane. Es el 7º futbolista más joven en marcar en un gol en la historia del Real Madrid, y el segundo extranjero, solo por detrás del francés René Petit.
También es el tercer sudamericano más joven en marcar en la liga. Estoy muy feliz. Es un sueño que se está haciendo realidad, declaró Endrick emocionado después del partido. Creo que todos estamos felices. Hemos jugado y ganado con mi familia aquí y ellos saben cuánto he trabajado y he sufrido. Ellos también han sufrido. Era el primer perfecto para lo que prometía ser una carrera brillante en el Real Madrid. Pero ese debut soñado, en lugar de ser el inicio de una gran historia, se ha convertido en un espejismo, porque desde entonces todo ha ido cuesta abajo. Pasemos ahora a la realidad actual. Los datos son fríos pero necesarios para entender la magnitud del problema. Endrick ha participado en 15 partidos con el Real Madrid en esta temporada 2024-2025. Parece un número respetable, ¿verdad? Pero aquí viene el detalle demoledor. En esos 15 encuentros, solo ha sumado 160 minutos repartidos en 15 encuentros. Son apenas 2 partidos completos en todo este tiempo. Ha marcado 2 goles y ha dado una asistencia. Cifras que sobre el papel no están mal, pero que resultan insuficientes para un jugador que llegó con la etiqueta de futuro del Real Madrid. Carlo Ancelotti, el entrenador que ha ganado prácticamente todo en el fútbol, parece no tenerle confianza. El joven brasileño apenas aparece en los esquemas de rotación del técnico italiano. Cuando juega son minutos testimoniales, migajas al final de partidos ya decididos. Y mientras tanto, Endrick observa desde el banquillo cómo sus sueños se desvanecen partido tras partido. Para entender la magnitud de esta situación, debemos retroceder y conocer quién es realmente Endrick. Este no es un jugador cualquiera. Estamos hablando de alguien que ha roto todos los moldes desde que era un niño. Endrick Felipe Moreira de Souza nació en Vila Guaira, Brasil, en una familia de condiciones muy modestas. En su emotiva carta publicada en The Players Tribune, el propio jugador lo expresó con claridad. En nuestra familia no nacimos en la abundancia, nacimos para el fútbol. Con solo 10 años, Endrick tomó una decisión que cambiaría su vida. Convertiría el fútbol en su forma de darle un futuro mejor a su familia. Y lo logró. En el Palmeiras, Endrick no solo jugó, sino que deslumbró. Disputó 82 partidos y anotó 21 goles, superando los registros de Vinicius Jr. y Rodrigo Goes cuando tenían su edad. Estos números no son anecdóticos. Estamos hablando de un adolescente que ya superaba las marcas de 2 jugadores que hoy son pilares del Real Madrid. Su explosión fue tal que la selección brasileña no pudo ignorarlo. Endrick debutó con la verde-amarela y se convirtió en el jugador más joven en marcar tanto en Wembley como en el propio Santiago Bernabéu vistiendo la camiseta de Brasil. Estos no son logros menores, son hitos históricos que solo los verdaderos prodigios alcanzan. El Real Madrid lo vio claro. En diciembre de 2022, cuando Endrick apenas tenía 16 años, Florentino Pérez cerró su fichaje. 35 millones de euros por un adolescente que ni siquiera podía llegar a España por las normativas FIFA sobre transferencias de menores. El club esperó 584 días hasta que Endrick cumplió 18 años en julio de 2024, para finalmente incorporarlo. La paciencia, la inversión y sobre todo las expectativas eran inmensas. Cuando finalmente llegó el momento del debut, Endrick no decepcionó. El 25 de agosto de 2024, en el partido contra el Real Valladolid en el Santiago Bernabéu, el joven brasileño entró desde el banquillo. 10 minutos. Eso fue todo lo que necesitó. Un control orientado, aguantando la presión de un rival, y un latigazo con la pierna derecha que se coló por el palo del portero. Gol. El Bernabéu estalló. Endrick había marcado en su debut en la Liga con el Real Madrid, con su familia observando desde la grada, viviendo ese momento que tanto habían soñado juntos. Y con ese gol, Endrick no solo se estrenó como goleador, sino que pulverizó varios registros históricos del club. Se convirtió en el jugador más joven del Real Madrid en anotar en su debut en la Liga en el siglo XXI, con apenas 18 años y 35 días, superando a Rafael Varane. Es el séptimo futbolista más joven en marcar en un gol en la historia del Real Madrid, y el segundo extranjero, solo por detrás del francés René Petit. También es el tercer sudamericano más joven en marcar en la liga. Estoy muy feliz. Es un sueño que se está haciendo realidad, declaró Endrick emocionado después del partido. Creo que todos estamos felices. Hemos jugado y ganado
con mi familia aquí y ellos saben cuánto he trabajado y he sufrido. Ellos también han sufrido. Era el primer perfecto para lo que prometía ser una carrera brillante en el Real Madrid. Pero ese debut soñado, en lugar de ser el inicio de una gran historia, se ha convertido en un espejismo, porque desde entonces todo ha ido cuesta abajo. Pasemos ahora a la realidad actual. Los datos son fríos pero necesarios para entender la magnitud del problema. Endrick ha participado en 15 partidos con el Real Madrid en esta temporada 2024-2025. Parece un número respetable, ¿verdad? Pero aquí viene el detalle demoledor. En esos 15 encuentros, solo ha sumado 160 minutos repartidos en 15 encuentros. Son apenas 2 partidos completos en todo este tiempo. Ha marcado 2 goles y ha dado una asistencia. Cifras que sobre el papel no están mal, pero que resultan insuficientes para un jugador que llegó con la etiqueta de futuro del Real Madrid.